materiales 2 en nuestra hora de tutoría los días jueves tarde, en este momento 1 de la tarde, 5 minutos. Bueno, indicarles que pues estas tutorías es con el Zoom personal, es decir, tenemos un límite de tiempo de 40 minutos. A veces pues espero que haya una buena cantidad de estudiantes conectados para admitirlos, porque en el momento que se admite a uno, usted empieza a correr ese tiempo de los 40 minutos. Bueno, como les indicaba el día lunes, hoy, el día martes, hoy la tutoría continúa a lo que tiene que ver con la parte laboratorio de tratamientos térmicos y lo que tiene que ver con las exposiciones de cierre o exposiciones finales. Entonces, para que ustedes indaguen, pregunten, etcétera, etcétera. Entonces, quedo abierto a las preguntas, ya saben, levantan manita y voy habilitando a cada uno de los que tengan algún problema. ¿Profe? Señor. Esto respecto a la exposición a la exposición de... Sí, la exposición final, ¿cierto? Sí. Sí, sí, señor. Digamos, nosotros podemos repartir los tiempos para que, digamos, en una parte de la exposición hagamos una actividad, o sea, con nosotros solamente. Refería a los que están viendo la exposición, pero nada más entre nosotros como para hacer el tema más entendible. Entonces sí se podría meter algo fuera de lo común en una exposición o no. De pronto podrían, para que no se dañe la sorpresa, ¿no? Podrían indicármelo en qué, por correo, por ejemplo, indicarme en qué tipo de idea es, como para reorientarlos. Y de esa manera, de pronto, que no vaya a salir de pronto la actividad no como ustedes esperan, porque a veces pensando en hacer más didáctica una actividad, en ocasiones se corre el riesgo de que se salga las manos. Entonces, ¿qué prefiero? Obviamente no les estoy descabezando su idea. Prefiero que me cuenten, bien sea por correo electrónico o, bueno, en su defecto, de pronto una reunión particular ahorita más tarde, no sé, antes de que se termine la tutoría, 5 minutos antes, pensando en que de esa manera puedo yo darles una orientación y de esa manera, pues, que ustedes no vayan a correr un riesgo que se les salga a las manos la actividad. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Entonces yo creo que le estaremos escribiendo por correo electrónico. Y bueno, eso está muy bien, que se piensen en actividades que busquen, pues, que digamos no sea tan monótona la sustentación, pero a veces se corre ese riesgo, por eso pues comentármelo previamente, es decir, la sorpresa para sus compañeros, de pronto no tanto para mí. María José, cuéntame. Buenas, ¿cómo están? Comienza primera. Estoy recordando por qué hice la observación, ¿no? En el caso del documento que me compartieron, María. Y cuando se habla de unas generales, tal vez
que como ustedes están mostrando resultados de cada uno, ¿cierto? Entonces, la tarea sería llevarla a la par, es decir, primero, cómo le fue a cada uno con el proceso de someter a carga cada una de las paletas. Después sí mirar cómo le fue a cada uno con el proceso de la dureza, ¿cierto? Y al final, conclusiones generales, mirar qué tienen en común o qué no tienen en común, que eso sería pues el cierre de la actividad. A eso sería más o menos, porque recuerdo por qué les hice esa observación, no sé si con eso me hice más claro, María. Ah, bueno, arranco otra vez. ¿Ustedes son 3 o 4 estudiantes? Son 4, ¿cierto? Los 4 van a realizar el proceso de someter las probetas a cargas. ¿Tres temperaturas o 4 temperaturas para salir de dudas? Bueno, las fijas son temperatura ambiente, ebullición. Hay dos temperaturas ambiente. Ok, ya quería saber eso. Ah, bueno, entonces es el lugar donde se encuentra, ¿cierto? ¿Quién es el de 22 grados? Girón, Bucaramanga, se me olvidó. ¿No? ¿De 29 quién es? Sí. Ah, listo. O sea, en la misma ubicación, pero de pronto en condiciones ambientales distintas. Condiciones climáticas, no ambientales, sino climáticas. Listo. Entonces, espero que hayan tomado nota y evidencias de esa temperatura durante el proceso durante el momento que realizaron el proceso. Listo, entonces son 4. Entonces, ¿qué es el trabajo? Primero, en el caso tuyo, temperatura ambiente, a mostrar lo tuyo en cuanto a las cargas. Listo, entonces las 8 probetas, las cargas y una tablita. Listo. Después vendría Kevin con sus 8 temperaturas, con sus 8 probetas a la temperatura 29. Después vendría el de la temperatura de ebullición y después vendría el de temperatura de congelación. O mantienen un orden de abajo hacia arriba, es decir, congelación, 22, 29 y casi 5. Ahí ustedes miran cuál es el orden. Una vez salgan de eso, obviamente cada uno tiene que realizar un análisis. Después salen de eso y muestran lo de las durezas. Es decir, no es que coja, digamos, María José y todo lo tuyo de chorrito, como dicen por ahí, ¿no? Vamos a trabajarlo. Sí, a eso era que yo. Ah, bueno, entonces estamos hablando en el mismo. ¿Listo, María? Esa es la primera, la segunda. Listo, a Sebastián Mieles, que también tiene la mano levantada. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas, ¿cómo estás, Sebastián? Profe, ¿puedo compartirle en Sí, pantalla? señor, regálame un segundo y habilito acá. Listo, ya puede. Vale, profe, muchas gracias. Pues, profe, primeramente, pues, pues, para mostrarle un poco, más o menos, la introducción del desarrollo, pues, de la metodología, pues, la parte de lo que es el marco teórico y, pues, lo demás lo tengo más o menos claro, pues, mi grupo lo tiene más o ¿Puedo menos ampliar un claro. poquito la imagen, Sebastián? Vale, profe, ya lo Gracias. amplié. Allá va. Eso, muy bien, exacto. Yo creo que por ahí. Listo. Bueno, profe, entonces empezamos como laboratorio, pues, y en este caso hemos hecho el bosquejo del desarrollo, pues, de la metodología. En este caso, em, de
Entonces, pues en este caso, primero hice pues la inducción sobre los materiales, que es lo que necesitamos, una foto de ella, de los materiales, y más o menos especifiqué, mi grupo está trabajando con agua, la masa. Entonces, la proporción, tenemos en cuenta de que 1 mililitro va a ser igual a 1 kilogramo. No, no, Entonces, no. no, Espere, Sebas. 1 mililitro es 1 gramo. perdón, profe, 1 litro va a ser igual a 1 kilogramo. 1 litro serían 450. 1 litro y mililitros equivalente a miligramos. Sí, 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 ahí sí está bien, listo. Ok. Sí, entonces, bueno, pues nosotros trabajamos con agua, pues un poco viendo, pues más, pues sé que es un poquito complejo es, ciertas conversiones de mililitros, pues de pasarlas como tal a unidad de masa, pero pues tratamos de hacer el ensayo y pues de variar un poco más porque pues habíamos visto pues de algunos de los semestres pasados que pues habían trabajado como que muy monótonamente lo mismo. Entonces, pues tratamos de innovar un poco. Bueno, materiales. Regálame un Pasamos segundo. a O hallar, sea, regálame un segundo ese pedacito. Vuelvo a hacer la imagen. Listo. profe, Dos aquí cosas. en Primera, esta tengan parte, en cuenta, vale. señor. Ustedes Bueno, están aquí pues en esta tomando la parte voy a hablar masa. del sujetador que hicimos. Bueno, pues sujetador o el apoyo que hicimos para la probeta. Sección laminar que va, por decirlo así, fija con dos tuercas. En esos dos extremos ellas y en esos dos extremos es donde se ponen las cargas. En caso, tenemos 2 botellas de 3 litros de Coca-Cola. Eso serían, en total, serían 6 kilogramos. Entonces, bueno, a partir de esa medida, bueno, de esa masa, empezamos los ensayos. Lógicamente, las probetas de lado son un poco, bueno, por decirlo así, son sumamente más fuertes que cualquier otra probeta, que las de plástico, que los bajalenguas. Entonces, más o menos proporcionalmente, la probeta se estaba que casi en los 6 kilos y, y un poco más. Entonces, es en cuenta y pues, lógicamente, poco a poco, así como en la guía nos decía, el peso le agregamos un poquito, no se fracturó, le agregamos otro poco más, tampoco se fracturó y empezamos así a subir un poco las cargas, pues, bueno, con la cantidad de agua. En este caso, nosotros para agregarles estábamos trabajando con botellas de 450 mililitros, llenándolas de 3 litros. Entonces me voy bajando para que se perciba pues un poco más en las imágenes. Entonces, Espere, bueno, Sebastián. acá No, hicimos, no, ¿cómo, profe? Sebas, devuélvase para poderle dar un par de detalles que si lo dejo seguir hablando se me olvidan y de pronto lo pasan por alto. Después de que ven que empieza a fallar la probeta, toman la masa de esas dos botellas llevándola a alguna balanza. Sí, señor, utilizamos una gramera. Listo, ok, muy bien. Entonces el Vale, detalle es, cuando está a temperatura ambiente, no hay problema porque yo puedo entonces con, no sé, con un recipiente irle agregando a las botellas agua al lado y lado para mantener un sí, señor, equilibrio, ¿no? Estoy correcto. medio imaginándome. Sí, El detalle es cuando estén trabajando con la de temperatura de ebullición y con la de temperatura de congelamiento. ¿Por qué? exacto, Porque ustedes sacan del agua, prueban, no sirvió, listo, la meto nuevamente y luego saco, la vuelvo a sacar y ya la botella debe tener un poquito sí, más. señor, ¿Eso para qué? Para que la temperatura. correcto. ¿Tienen en cuenta eso? Sí, 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 profe, por supuesto. En este, pues, dado caso, como estamos trabajando con unos apoyos que pues, relativamente son unas sillas, nos queda muy difícil, pues, lógicamente, pues, hacer, ¿qué hicimos? Probetas, tanto las de, bueno, las de el congelador y las de la olla, en el sistema, y vamos sacando con una pinza una
dejamos hervir las demás y vamos haciendo los ensayos rápidamente, ¿sí? Entonces, supongamos, sacamos la primera, falló a masa, listo, falló la primera, tomamos la evidencia y la segunda probeta la seguimos probando con la misma masa que falló la primera y vamos incrementándole poquito a poco la cantidad de agua hasta que ella falle pues en la nueva masa, ¿sí? Pero nosotros dejamos siempre las probetas, en este caso, en el sistema, pues donde están, o sea, no las sacamos ni les bajamos fuego ni nada, o sea, ellas siguen ahí en el agua y todo, para no ir perdiendo, o sea, sí, para que no pierdan, pues, esa parte térmica que se está trabajando, tanto las de, bueno, las de la nevera. Entonces, pues, Bueno, profe, otro par de voy a detalles. bajar nuevamente. No, no baje todavía. Qué pena, Vale. seguirlo mandando, pero no baje todavía. Deben evitar que las paletas se resbalen, porque yo veo que están ubicadas sobre la parte superior de sillas, pero deben evitar que se resbalen. Es decir, cuando vamos... Sí, señor. Sí, señor, claro. Profe, es que ahí pues las tomamos con la parte de arriba de las sillas como para que se viera más o menos cómo es el ensayo, pero nosotros de apoyo de las dos probetas utilizamos dos ladrillos. En una foto más abajo se percibe mejor, Ok, ¿vale? ahora sí. Entonces, bueno, pues aquí hicimos los respectivos cálculos sobre todo pues de la altitud, ya que pues estamos trabajando en Socorro. Trabajando en Socorro y pues anexamos algunas fotos de nosotros trabajando. Se me apagó. Bueno, parece ser que perdió conectividad Sebastián. Vamos a esperar un momentico. Vuelve y se conecta, no hay problema. Brian, tiene la manito levantada. Cuénteme, Brian. Profe, buenas tardes. Buenas, Profe, ¿cómo le señor? era para preguntarle acerca del cuestionario que hay bueno, el cuestionario que hay que hacer. Sí, Ese señor. lo hace, digamos, lo hacemos uno por todo el grupo o cada uno individual. No, eso es grupal, pero deben dejar en la evidencia del video que ustedes lo realizaron, bien sea conectados por Zoom o bien sea como bien la foto que ahorita presentaba Sebastián, porque pueden reunirse de manera presencial para realizar ese desarrollo, ¿listo? Pero es por todos, simultáneamente. Bueno, listo, profe, gracias. Esa era mi No, duda. señor. Ok. Ahora, antes de que termine y conectarse ya por aquí, Sebastián Mieles, que está volviendo a ingresar. Buenas, profe. Qué pena, descargo el computador. Qué pena. Regálame un segundo, Sebastián, y salimos de la duda de Fabián. Vale, profe, listo. Sí. Buenas tardes. Qué pena, profe. Lo oímos, Fabián. Esto, profe, es que yo quería más que todo era como que los demás compañeros me hablaran de la experiencia con la probeta, por lo que, o sea, como yo le comenté a usted en el correo, digamos, cuando yo someto la probeta, ella en cierto límite, ¿sí? Por decirlo así, en cierto instante como que me da la noción de la fractura, pero ese instante es demasiado pequeño y a mí pues lamentablemente la probeta se me parte. Lo intenté con agua, algunas resisten mucho, otras pues no resisten casi nada, entonces pues también me fue complicado. Incluso en alguna ocasión lo intenté con 2 kilos de arroz y también le añadí monedas. Que las monedas pues después mediante internet pues podría calcular el peso, pero lo que le digo, o sea, el instante donde dura es como demasiado pequeño y pues me ha sido difícil como llegar a ese punto sin que se rompa del todo la probeta. Bueno, Fabián, entonces, tener en cuenta lo siguiente, lo que están haciendo Sebastián Mieles, Tatiana, Sebastián González Tolosa, creo que es, y me falta uno por ahí. Ellos, a partir de agua... ¿Quién? Perdón, Sebas.
Eso, Sebastián Tolosa. Ellos, al utilizarle el formato del agua, pues uno lo puede controlar un poco más, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca? Que en el momento que yo le estoy agregando, yo creo que la mejor manera de entenderlo es el trabajo a temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque no hay que estar, coja la probeta y vuelva a meter al agua hirviendo o a la nevera donde está a temperatura de 0 grados más o menos, ¿no? Entonces la someten, le pongo otra carga, eso varía 100 gramos solamente. Va a haber una diferencia, eso es lo que ustedes tienen que empezar a explicar, porque hay probetas que rompen una carga y hay otras que rompen una carga muy inferior. Entonces tienen que observar muy bien cómo es la estructura de las paletas, que son cortes que se le hacen a troncos de madera, y por qué algunas resisten más. Hay que mirar cómo es entonces la orientación que tienen las fibras de la misma. En ocasiones puede ser que esa orientación ayude o perjudique a que las cargas sean más elevadas. Ahora, ya empezaban con la misma carga, hacer que inmediatamente se rompa. Entonces, que la bajen un poco, hacer que la probeta esté resistiendo masas muy inferiores a la que van a ensayar. Entonces, ahí prácticamente es como ensayo-error. Entonces, preferible trabajar con una base inferior que no se rompa y irle agregando, porque no se espera que vaya a las mismas condiciones básicas. O sea, eso es imposible. Es decir, lo que estamos buscando es un intervalo entre tantos gramos y tantos gramos, es que esas paletas fallan. Entonces, ese intervalo es lo que pues, de pronto si se compara con la teoría, eso se puede buscar dentro de la parte del marco teórico, si se puede buscar dentro, o mejor, acoplar dentro del análisis de resultados, qué dice la teoría en cuanto a la resistencia de esas maderas y cuánto es lo que tuvieron en términos básicos, o se puede llevar a Dinas o se puede llevar a Newton. No sé si con esto pues le hago un poquito más claro. De todas formas, está dándose cuenta como Sebastián nos cuenta su experiencia, va a continuar y de pronto ahorita algún otro grupo también pues nos comparte. ¿Listo, Fabián? Profe, aquí pues para más o menos contar. Aló, profe, profe, pues contándole pues la experiencia pues con mi grupo al compañero pues Fabián Amado, sí, sí, claro, hay que tener que cuando las probetas en este caso se están, pues estamos haciendo el ensayo sobre todo a la de temperatura de ebullición. En nuestro caso, ellas tienden a volverse un poco más épicas. Fue la deducción que sacamos porque ellas en un punto se llegan a pandear tanto que nosotros estábamos trabajando con un peso casi de 7 kilos para que se pudieran pandear y ellas no se rompen, ellas se generan como una grieta, o sea, fracturan. O sea, ellas se vuelven tan plásticas que quedan pandeadas y se fracturan en la parte de temperatura de ebullición y lógicamente las cargas que en este caso le estábamos colocando eran cargas relativamente, o sea, grandes, más o menos casi entre 6.5 kilogramos a casi 7. Casi sí, casi 7 más o menos 35 kilogramos para ver esa deformación en ese tipo de ensayo, lógicamente. Estamos trabajando con esas probetas, especialmente las de lado, que son relativamente fuertes, muy fuertes ellas, ya sea en cualquiera de los dos, de los tres ensayos, necesitan bastante carga. Entonces, pues eso fue como nosotros trabajamos. Nosotros estábamos trabajando casi con aproximadamente, trabajamos a partir desde 1 kilogramo, llegamos hasta el tope más o menos de 7.80 kilogramos para que se deformaran, para al menos llegar a que se alcancen a dar, no a quebrarse como tal, pero sí a deformarse hasta que viéramos una grieta o una rotura
Lógicamente hicimos muchísimos ensayos porque las probetas son, uy, o sea, son súper fuertes. No pensáramos que soportaran eso porque casi 7 de 6,5 a 7,5 kilogramos es una carga extremadamente grande, pero pues así fue como nosotros pudimos dar al menos como de darnos la idea de, en este caso hicimos los ensayos. Profe, si quiere muestro termino de mostrar el Siga documento. presentando mientras le comento un par de cosas de lo que dijo. Primera, Al profe. de pronto está confundiendo el término plasticidad con... Ahora, ¿a qué me refiero? Cuando ustedes someten la carga a la probeta que está sometiéndose a temperatura de ebullición del agua, dicen que se dobla, se pandea, creo que todo, Sebastián. Entonces mi pregunta es, si ustedes quitan la carga, ¿la paleta queda pandeada o recupera su forma original? Profe, ella la recupera, pero proporcionalmente, o sea, muy despacio. Ella la va recuperando poco a poco. Pero se ve, o sea, queda que de un poco, o sea, queda la forma pandeada, pero ella va poco a poco recuperando mientras, bueno, no sé si tal vez sea, se va como, o sea, el agua se va secando tal vez en el ambiente y ella trata como de recuperar otra vez su forma poco a poco, pero queda la curva del peso que se le agregó. Entonces, hay que hacer esas observaciones. Si ella se deja al aire, empieza a recuperarla, pero de una manera lenta, poco progresiva. Entonces va a tener algo de elástico y algo de plástico. Hay que mirar también, no sé si lo hicieron, si ustedes la metían de una vez otra vez al agua, a ver si permanecía mucho tiempo pandeada. ¿Qué significa? Que a temperatura de ebullición del agua tiende a volverse la paleta más plástica y a temperatura ambiente elástica. ¿Listo? Bueno, adelantemos porque ya apareció aquí el mensaje de 10 minutos. Esto pasa volando, bien pensando. Listo, profe. ¿Sí estoy compartiendo? Sí, señor. Qué pena acá. Listo. Entonces, bueno, aquí anexamos algunas foticos, pues, donde está hablando, lógicamente respetando los protocolos de bioseguridad. En este caso, pues, hallamos en la temperatura, pues, de ebullición del agua y efectivos cálculos. Anexamos, en este caso, una temperatura teórica a partir de la ecuación y, pues, tomamos una temperatura, pues a partir de lo que nos arrojó. Fue algo totalmente, o sea, nos pareció un poco, y la diferencia de temperatura que se estaba generando era un poco disvariante, pues si es la palabra, sí, o sea, es disvariante la que nos arroja la teórica con la toma pues de temperatura. Entonces esa era una de mis preguntas que le iba pues a preguntar, profe. Nosotros tomamos tomamos la que nos arrojó el termómetro como tal, porque pues tratamos como, o sea, lo que conciliamos fue dejar la temperatura del termómetro, ¿sí? La que nos arrojó pues... Sebastián, hágame un favor, sí, regáleme esa foto donde están las cuentas de la teórica. A ver si vale. hay algún detalle. ¿Le puede hacer un zoom ahí un poquito más? Mi miopía me tiene fregado. Ya voy. No, hágalo abajo a la derecha y tiene la opción de más de irlo aumentando un Sí, sí. poquito. Abajo a la derecha tiene la opción de aumentar. Eso. Dele al más para que ella no retorne porque la está devolviendo. Listo, bro. Ok, déjenlo ahí un momentico, por favor. Bueno, aquí tiene una cuadrática. Metieron la altura que aquí dicen que es 1230. No sé si lo hicieron en el portal del Saravita, o Sí, Sebastián. sí, profe. Y pues ese dato lo tomamos en la página de la alcaldía. Si no estoy mal, creo que la alcaldesa bueno,
lo tiene ahí, detalle en es- 1230 el metros sobre el detalle nivel del mar. es que son 1230 abajo. Aquí estamos alrededor de unos 1300 para que lo tengan. Ah, ok, bro. Ah, ok. Más, con un GPS de una aplicación con su celular también pueden fácilmente dar un dato mucho más exacto. Ahora, el 580 es una constante que viene. Listo, vale, sí, señor. Sebastián, ese 580 que hay después del igual, ¿qué es? Es una constante. Pero, a ver, profe, es que, bueno, aquí en la solución de información, no sé si mi compañero Sebastián González está conectado, eh, pues, Muéstrame la fórmula para poder yo va- entender un poquito eso, porque aquí ya le metieron datos. Entonces quiero ver la fórmula, a ver si es válida. Tienen el marco teórico. Eso, quieto. Ah, es constante. sí, señor, sí, señor, Es la temperatura de ebullición. ya me respondió. 80, no entiendo que sea C2, que está ahí. Regáleme un segundo y pues hago una revisión aquí rápida porque me quedan esa información que usted tiene ahí. Es decir, la fórmula, ¿de dónde la tomaron? Profe, pues, buscamos en un sitio web la ecuación para calcular, pues, pues, la temperatura de ebullición y, pues, en este caso necesitamos la altitud del lugar. Entonces, tratamos de, pues, utilizar esa y vimos algunos videos de que pues sí era fiable y pues sí lo hicieron, varios videos vimos y pues tratamos de utilizar esa pues ecuación. No sé qué tan exacta sea, pero pues tratamos como de dar, en este caso, teóricas, pues para que fuese como que más real esa temperatura pues de ebullición y no solamente guiarnos de la temperatura que nos el termómetro. Pues me queda la duda. Es más, hagamos una cosa. Me comparten por internet, es correo, ¿Sí? el link de dónde encontraron esa información para yo poder, pues, Vale, revisarlo. listo, profe. Sí, señor. Porque me parece que hay una diferencia muy grande. Estamos hablando de casi 7 grados de diferencia y eso es mucho. Vale, listo, profe. Yo se la comparto. De Profe, pronto, pues, esa que encuentre se la comparto a todos para que pues, no quede solamente para ustedes, sino para todos los vale, listo, sí, señor. grupos que están conformados. ¿Listo? Voy a seguir bajando rapidito. Bueno, entonces tratamos de hacer ese cálculo y pues lógicamente tenemos que, que corregirlo porque correctamente, pues así como usted nos dice, un poco más arriba pues estamos, creeríamos que estamos casi en más arriba de la, no sé cómo podríamos decir, eh, Socorro tiene como una pendiente, ¿no? O sea, Socorro está en una pendiente de la montaña, ¿sí? O sea, Sí, señor. situado. Entonces, ahí tendríamos que corregir eso. Bueno, profe, entonces, y, lógicamente, cuando ya pues el agua pues empezó a hervir, agregamos las probetas y las enumeramos. Aquí, bueno, ellas vieron y empezamos a hacer el montaje de carga normal, ¿sí? Tratamos de hacer ese carga, ¿para qué? Para que la carga fuera distribuida dentro de toda la probeta. Tratamos de que fuera un poco como que según el sistema pues, de carga, para nosotros poder ver qué tanta masa estábamos agregándole, bueno, cuánta masa le agregamos inicialmente y ella no deformaba y poco a poco nosotros íbamos suministrando. Tomamos por decir, de objetos, los 2 litros de Coca-Cola de 3 litros y administrándole con botellas de 450 mililitros. Entonces nosotros más o menos llevábamos esa cuenta o ese cálculo cuánto le estábamos suministrando. Lógicamente, a las botellas se les hicieron ¿qué? Se les tomaron la medida de cuánto sería 1 litro, 2 litros, ¿sí? No se ven aquí en la foto, pero pues ellas tienen a su alrededor como una cintica negra donde dice
1 litro, 2 litros, y así íbamos mirando cuánta carga nosotros le estábamos suministrando para poder agregarla pues en la tabla. Lógicamente, ya lo había repetido, casi pesaban llenas, completas, estaban pesando casi más o menos 6 kilogramos. Nos tocó utilizar un poco más de peso, lógicamente, para poder pues llegar a hacer el ensayo. Regálame un segundo esa imagen, no la pasen. Vale. Van a hacer lo siguiente a temperatura ambiente. Van a, en los tornillos que estamos, es decir, los que están más cercanos al centro de la estructura, Sí, señor. como son tornillos ¿de qué? De Sí, estrella, señor. ustedes pueden enrollar en cada uno de esos tornillos y hacer la prueba, pero el contacto con la paleta es el alambre, es decir, disminuir el área de contacto. Ustedes tienen un área de contacto grande, Sí, señor. es una lámina. Por eso ustedes estaban tan sorprendidos, dando un valor enorme por eso, por el área de contacto. A mayor área de contacto, eso lo vimos hace poco en la propiedad mecánica de tracción, aumenta la dureza o la resistencia a un material. Entonces, no les estoy diciendo que cambien todo, Ok. simplemente la experiencia de para temperatura ambiente, un cablecito ahí adaptado para que la misma estructura sirva, pero sobre la paleta va a quedar en contacto con el alambre. Con el alambre, listo, sí, señor. Profe, Hagan qué pena. una pruebita nomás, Vale. a ver qué pasa. Eso solo para temperatura ambiente, ¿cierto? Solo sí, es que yo Listo, no vale. les voy a pedir que cambien todo eso, ¿sí? Simplemente encuentren ese valor y hacen la relación. ¿Cuál Listo, va a ser sí, esa señor. relación? Digamos, fueron 7 kilos con con el alambre, ¿cuánto? Vale, listo. Sí, señor. Correcto. Listo, profe. Listo, se va a acabar el tiempo, entonces vamos a continuar ahorita en la universidad en clase. Listo, es decir, Listo. no, Vale, listo, porque yo profe. sé que más de uno tiene más dudas, entonces